A mi izquierda se encuentra don Pío Moa. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Y a mi derecha, y ustedes lo tuvieron también la semana pasada, a don Ángel Martín Rubio, David Martín Rubio, que está con nosotros y que en ambos casos, tengo que decir, tanto en el de Pío Moa como en el de don Ángel, contamos, yo creo, con dos de los grandes especialistas en la Guerra Civil Española. ¿Hasta qué punto la Guerra Civil Española fue el lugar en el que Hitler y Stalin decidieron hacerse amigos? Bueno, yo creo que todavía no. Esa es la tesis que sostenía esta gente del servicio soviético Krivitsky. Es la tesis que mantuvo y que probablemente tiene algo de cierto. Stalin pensaba todo el tiempo en una alianza con Hitler, aunque al mismo tiempo trataba de aislarlo. Y fue cuando fracasa quizás su intervención en la Guerra Civil Española, cuando decide finalmente lanzar todo el peso en dirección a una alianza con Hitler, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ocurrió, muy al final en todo caso. Durante la Guerra Civil, desde luego, no se entendieron. Pero hacia el final probablemente ya sí empezar. Bueno, seguramente, sabemos que sí, ¿no? Porque el tratado Ribbentrop-Molotov pues, es de agosto de 1939, o sea, muy pocos meses después de terminar la Guerra Civil. Y eso no se improvisa, eso venía ya de antes. Sí, yo coincido en que Hitler y Stalin propiamente nunca podían ser amigos, no eran personajes que cultivaran la virtud de la amistad, pero que sí, ciertamente, a lo largo de la evolución que se produce durante la Guerra Civil Española, hay también una transformación del escenario, que es lo que permite que prácticamente se puede decir que Alemania y la Unión Soviética salgan de la Guerra Civil en una posición distinta a la que entraron. Pero en última instancia también sería una respuesta muy matizada, como se apuntaba hace un momento. Muy bien, primera pregunta que yo tengo que lanzarles, aunque antes de entrar en un tema como el de la Guerra Civil Española, pero que es esencial, porque efectivamente inicia una de las grandes oleadas represivas de lo que fue el régimen de Stalin. ¿Stalin estaba detrás del asesinato de Kirov o, por el contrario, ese asesinato de Kirov es simplemente el pretexto que utiliza Stalin para proseguir con las purgas? Bueno, yo, aunque se ha dicho muchas veces que Stalin fue el verdadero asesino de Kirov, la impresión que tengo, por lo que he leído, es que pudiera muy bien no ser así. O sea, Kirov era un hombre suyo, era un hombre que estaba completamente de acuerdo con él y en contra de la vieja guardia bolchevique en Leningrado. Entonces no había ninguna razón especial para matarlo, a no ser utilizarlo como pretexto luego, ¿no? Pero aún así se hace difícil creerlo, ¿no? Por el testimonio de su asesino, etcétera. No, en mi opinión no da pie claramente, ni mucho menos, a pensar que Stalin estuviera detrás. De todas maneras, fuera como fuese, eso es casi lo de menos, porque lo importante es que Stalin aprovechó ese asesinato para desatar una ola de terror dentro del partido, una ola de terror realmente espeluznante, ¿no? Las purgas, que llegaron a afectar a cientos de miles de comunistas. Nadie mató más comunistas que Stalin, o sea, ni Hitler ni nadie por el estilo. Lo cual es muy significativo. Lo cual es muy significativo. Pero Stalin, digamos que, claro, dentro de la línea, de la idea, de la mentira básica del comunismo, de que la lucha de clases lo decide todo, pues eso no era más que una continuación de la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases se reflejaba dentro del partido en una lucha entre las posturas revisionistas, las posturas antisoviéticas, supuestamente, ¿no? Y las posturas correctas que defendía Stalin y que supuestamente eran las posturas que llamaban proletarias, ¿no? El otro aspecto es decir, que para los stalinistas las purgas, los asesinatos masivos, no tenían una importancia especial porque eran el reflejo de ya digo, de la lucha de clases, que era lo que había decidido la historia a lo largo de los siglos y que ahí se manifestaba como lucha contra la burguesía, contra el atraso, etcétera, y por consiguiente, si era útil y si era eficaz, pues era correcta, no importaba la cantidad de víctimas que hubiera. Y dentro del partido ocurrió algo por el estilo, ¿no? Quizás uno de los aspectos curiosos de estas purgas fue la enorme crueldad de ellas. Es decir, los sospechosos no solo eran fusilados ellos, eran fusiladas también sus familias muchísimas veces. Sus padres, sus hermanos, su mujer, en fin, corrían su misma suerte. Aunque no tuvieran nada que ver, simplemente por ser amigos suyos, ¿no? Y hay desde luego en las purgas, por su amplitud, por su crueldad, por
su brutalidad, ¿no? Llegaron con Yesov, el sucesor de Yagoda. Este llegó a plantearlas un poco como un plan quinquenal. Cada departamento tenía que encontrar a una cantidad mínima de traidores, una cuota, y los encontraba, incluso procuraban superarla. Y entonces, a base de torturas, de brutalidades, pues conseguían las confesiones que necesitaban y los liquidaban, y muchas veces sin confesiones ni nada, ¿no? Había de todo. Pero claro, cuando hablamos de Stalin, tenemos que darnos cuenta de que era todo un sistema. O sea, Stalin tenía miles y miles de sicarios que le seguían ciegamente. Y había millones de personas que veían esto y preferían acomodarse. O sea, el número de héroes que resistieron era poquísimo, era bajísimo, a pesar de la tremenda dureza, de la muerte, en fin, que les esperaba a todos. La manera como, por ejemplo, se rebajaron, ¿no? Se arrastraron ante Stalin, yo qué sé, personas que parecían de una calidad intelectual como Bukharin o Zinoviev o todos estos, es algo que asombra, ¿no? Sabían que los iba a fusilar y se arrastraban como gusanos a sus pies, ¿no? Sus declaraciones eran terribles. Entonces, claro, esto, tenemos que partir del hecho de que eran personas como nosotros. Es decir, que esta situación puede darse de una manera u otra en cualquier sitio, ¿no? Es decir, no eran superhombres. Ni superhombres, ni infrahombres, ni nada. Eran personas que en ciertas situaciones obran así. Es más, ahora mismo, no de esa manera tan brutal, pero lo vemos, yo que sé, en el País Vasco hay una complicidad enorme con los asesinos. Una complicidad enorme. Y mucha gente, incluso en España, pudiera llegarse a dar el caso. De hecho, se dio durante la Guerra Civil. O sea, la gran cantidad de personas que se prestaban al terror, a matar incluso a sus parientes, a sus propios parientes, por una cuestión que en parte era ideológica y en parte era por la presión del poder. Vamos a seguir hablando de ese tema. Yo tengo que plantearles una cuestión que usted ha mencionado de pasada, y es el hecho de la guerra civil. ¿Desde qué momento Stalin tiene un interés en España? Cualquiera de ustedes dos puede abordarlo. Yo creo que habría que distinguir quizás dos momentos, ¿no? O sea, una cosa es el interés, podemos llamar político, ¿no? Y otra cosa sería el interés militar, que probablemente quizás luego don Pío lo pueda desarrollar más correctamente. El interés político, yo creo que habría que ponerlo en relación con un proceso autónomo, o sea, que no está ciertamente, podemos decir, en dependencia estricta o directa de lo que había sido la Revolución Soviética, sino que hay un proceso autónomo en España que conduce hacia, o podía haber conducido hacia un camino muy parecido, ¿no? Hacia una ruptura del sistema liberal, del sistema democrático, y la implantación de lo que los socialistas llamaban ellos mismos a través de la revolución social, un sistema de inspiración o de orientación marxista. Creo que se puede afirmar con toda certeza que ese proceso era autónomo en España, que no dependía directamente de la Unión Soviética, pero que hay un momento en el cual se produce una interferencia entre los dos momentos. ¿Cuándo se produce ese ensamblaje y por qué se produce? Yo creo que el momento clave es la formación del Frente Popular. Ya anteriormente había habido algunos momentos de contacto, podemos decir, a pie de obra, diríamos, ¿no? O a nivel de calle en algunas experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, recordemos que en la Revolución de Octubre de 1934 la participación de los comunistas en la práctica es mínima, aunque luego van a monopolizar la propaganda. Mucho, exactamente. Efectivamente. De nuevo nos encontramos con la diferencia entre la realidad y lo que luego presenta la propaganda soviética. Sin embargo, hay una ocasión de oro para el Partido Comunista, que es la formación del Frente Popular, en el cual vuelve a ocurrir otra vez lo mismo, una iniciativa, podemos decir, autónoma, que se crea en España un poco ante la presión que supone para las izquierdas la ruptura de la primera coalición que se había formado, y la victoria luego del centro derecha en las siguientes elecciones les lleva a promover una coalición, y eso interfiere o se junta con la táctica del Frente Popular que se promueve desde la Unión Soviética. Y a partir de ese momento el Partido Comunista consigue empezar a obtener un rédito político que hasta entonces no le había sido posible. Es su entrada, digamos, por la puerta grande, incluso en el sistema parlamentario español, las elecciones de febrero de 1936, y luego, ciertamente, ya la propia evolución militar de la guerra civil, el apoyo militar en el caso de la guerra civil, va de alguna manera a cortar
lo que podía haber sido una simple evolución política. Vamos a entrar después en la intervención soviética en la Guerra Civil Española, pero yo tengo que lanzarles otra pregunta al aire. Ese Partido Comunista que existe en España, que es un partido pequeño, que originalmente, como todos los partidos comunistas, es una escisión de un partido socialista anterior, ¿es un partido de férrea obediencia estalinista o, por el contrario, es un partido que funciona de manera autónoma de Moscú? No, es un partido férreamente sometido a Stalin, orgullosamente sometido a Stalin. Digamos que la base de la política de los partidos comunistas, el llamado internacionalismo proletario, se basaba, decía, la piedra de toque es la defensa de la Unión Soviética. La defensa de la Unión Soviética estaba por encima, es decir, de Porque Stalin. es la patria del proletariado. Claro. Entonces la defensa de Stalin, en definitiva, era el objetivo máximo y fundamental de todos los partidos comunistas. Y del español de manera, no vamos a decir destacada, pero sí, aquí era una absoluta sumisión. De hecho, aquí la Comintern impone cambios en el partido, es quien realmente dirige el partido, no son los cargos más o menos elegidos en los congresos, son los agentes de la Comintern. Eso pasa también en Francia y en otros muchos sitios, ¿no? Y claro, era un partido realmente agente de Stalin. Y si no se entiende así, no se entiende nada. Y es verdad que, claro, era un partido pequeño hasta 1934. A partir de entonces empieza a crecer bastante. Y empieza con esa política del Frente Popular, consigue efectivamente convertirse en protagonista del movimiento revolucionario, el movimiento político de izquierdas en España, ¿no? Porque aquí digamos, la guerra fue causada no por los comunistas, sino por el Partido Socialista, los nacionalistas catalanes, etcétera, ¿no? Y luego, cuando se forma el Frente Popular, no se forma como tal Frente Popular, lo forman Azaña y Prieto, incluso con la idea de excluir a los comunistas, cosa que no consiguen, porque a través del Aro Caballero se meten en el frente. Es decir, no es un Frente Popular siguiendo las consignas de Dimitrov, sino que es un Frente Popular sui generis en el que piensan Azaña y Prieto originalmente. Pero que se convierte... Pero que acaba convirtiéndose en el de Dimitrov. Efectivamente, sí. Claro. Porque son los comunistas los que se llaman las juventudes socialistas, son los que se meten en la UGT y la dominan en buena medida, y sobre todo los que crecen más durante la guerra y se convierten, además son más disciplinados, tienen una línea política, una estrategia, aunque marcada por Moscú, pero es una estrategia real, mientras que los otros no tienen una verdadera línea política. O sea, los aliados de los comunistas durante la guerra, su línea política era simplemente, primero, ganar, porque estaban seguros que iban a ganar, y conseguir el máximo reparto de botín a costa de sus propios aliados. Y luego, cuando las cosas se ponen mal, su único objetivo era subsistir. Los únicos que tenían una idea de cómo hacer las cosas para lograr unos objetivos eran los comunistas. ¿Por qué interviene Stalin en España? ¿Y cuándo decide intervenir en España, en la Guerra Civil? Bueno, Stalin en un principio no era muy partidario, porque pensaba que las cosas se podían desarrollar de otra manera. Pero conforme ve que a pesar de su enorme superioridad material, el Frente Popular empieza a ser derrotado, pues decide intervenir. Decide intervenir ya en el verano del 36. Nunca se ha explicado del todo bien... Es al inicio de la guerra, realmente, a las pocas pocas semanas, ¿no? Sí, a las pocas semanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ve que las cosas no van como es debido. Y porque además espera... la política de Stalin en aquel momento es básicamente... Es decir, aquí va a haber una guerra mundial, una guerra europea, por lo menos, y lo que tenemos que conseguir es que esa guerra empiece entre las democracias y los fascismos, y que no empiece entre Alemania y nosotros, ¿eh? Lo que le interesa a Stalin es, ante todo, alejar la guerra de sus fronteras. Y la guerra de España le presenta una situación excelente. Dice, si la guerra se prolonga, incluso si gana la izquierda mejor todavía, pero el mero hecho de que se prolongue le viene muy bien porque hace que en un país que está a espaldas de Francia y de Inglaterra, pues se esté introduciendo los nazis. Y por consiguiente, España puede ser la chispa que haga saltar la guerra entre las democracias y los fascismos. Esa era la política básica de Stalin. Y su empeño aquí era sobre todo conseguir que la guerra estallase por Occidente y no que estallase en sus fronteras. Naturalmente, claro, las democracias no pensaban que la llamada República Española, el Frente Popular, no pensaban que fuera un régimen democrático, no lo apoyaron, era un régimen claramente revolucionario, y por mucho que Stalin intentó disfrazarlo y maquillarlo, pues eso no llegó a conseguirlo. Además, creo que también conviene recordar el cambio que hubiera supuesto en la geopolítica o en la
geoestrategia de esa guerra europea una victoria del llamado bando republicano en España, ¿no? Con lo cual le hubiera dado a la Unión Soviética una base de partida excelente, sobre todo teniendo en cuenta que la dependencia del llamado bando republicano hacia la Unión Soviética era una dependencia efectiva, o sea, era un control efectivo. Sí, vamos a entrar en ese tema. Estábamos hablando de la intervención de Stalin. Stalin decide en las primeras semanas de la guerra intervenir en España, muy posiblemente motivado por la idea de que el Frente Popular, a pesar de que debería ganar la guerra, la puede perder. Hay un avance, sobre todo en el sur de España, en dirección a Madrid, y en un momento determinado esa intervención es ayuda material, son, por supuesto, asesores. Es el caso de las brigadas internacionales. ¿Hasta qué punto las brigadas internacionales son un ejército de idealistas que vienen a combatir por la libertad en España? ¿Hasta qué punto son, como alguno ha dicho, un ejército de Stalin en España o un ejército de la Comintern? Hombre, yo creo que eran idealistas, gran parte de ellos, ¿no? Pero no idealistas por la libertad, eran idealistas por el comunismo. La gran mayoría de ellos eran comunistas, como tú has explicado muy bien. La recluta y todo eso fue una iniciativa a partir del Kremlin y fue una cosa organizada por los partidos comunistas, que a mí me ha sorprendido mucho. O sea, se ha falsificado de tal manera esto, que yo recuerdo un debate en una televisión local en que el moderador se asombraba absolutamente cuando yo decía que yo era un ejército organizado a partir de la voluntad de Stalin, ¿no? De la decisión de Stalin. No lo quería creer. O sea, está absolutamente cuesta creerlo, que ¿no? no lo pudiera creer, ¿no? Pues así es, ¿no? Y era el moderador que suponía que entendía algo de todo esto. Bien, fue evidentemente, los que vinieron, yo creo que eran en su mayoría idealistas. A muchísimos les costó la vida, entre otras cosas, porque en las propias brigadas, las purgas, se reflejaron las purgas de Stalin en las propias brigadas, y hubo una cantidad de asesinatos tremendos dentro de las brigadas, por parte de Martí, el carnicero de Albacete, etcétera, ¿no? Al que alguno últimamente hasta quiere reivindicar. Hombre, claro. A mí es una cosa que me sorprende. Yo tengo, si me permiten el paréntesis, yo tengo un amigo norteamericano que estuvo en el batallón Lincoln y que estuvo a punto de ser fusilado por Martí y que no guarda ningún buen recuerdo del carnicero de Albacete, y me sorprende que haya gente que lo quiera reivindicar todavía. O sea, confieso que es una de esas cosas que me imponen mucho. Bueno, es que hay una falsedad básica, central, que es la que mueve todas las demás falsedades, y es la pretensión de que el Frente Popular defendía la democracia, representaba la democracia. O sea, uno no tiene más que mirar la composición de ese frente, que eran stalinistas, que eran marxistas revolucionarios, casi peores muchas veces que los stalinistas, más radicales, quiero decir. Eran anarquistas, eran golpistas como los de Azaña o los de Companys, eran los racistas del PNV, que era extremadamente y claramente racista entonces, no sin disimulo ninguno. Y todos estos, por lo visto, defendían la democracia bajo la guía de Stalin, porque, como decía Martín Rubio, Stalin no fue como... O sea, la intervención de Stalin no fue como la de Hitler y Mussolini. Hitler y Mussolini nunca dominaron a Franco, nunca interfirieron en la independencia básica del bando nacional, pero Stalin realmente controlaba perfectamente el Frente Popular. No perfectamente, quiero decir, no totalmente, pero sí de manera hegemónica. Tenía el Partido Comunista, tenía el oro. En fin, cuando mandan el oro a Moscú, ya, digamos, se ponen en manos de Stalin, porque ya es imposible que controlen ese oro. Es un sistema lejano, opaco, sobre el que no tienen el más mínimo control. Vamos a entrar en ello, pero seguimos con las brigadas internacionales. Sí. Cerremos ese aspecto. ¿Usted comparte con don Pío la idea de que efectivamente las brigadas internacionales son un ejército de Stalin en España? Sin duda, sí. Y no solamente en su planteamiento, en su origen, en su práctica, en su intervención posterior, sino que también las brigadas internacionales son de alguna manera la referencia o el modelo que luego se va a aplicar en el propio ejército popular. ¿Cuándo empieza la República a tener un ejército que podemos decir que está en capacidad de hacer frente a sus enemigos? En el momento en el cual se organiza el ejército popular con un sistema que ya no es simplemente ese ejército de los primeros momentos en el cual convivían aquellas unidades profesionales, aquellos milicianos que se suman a las unidades profesionales, sino que ya es un ejército, y quizá un poco a raíz, ¿no?, de la formación en Madrid del V Regimiento y luego la implantación posterior de un sistema muy parecido en las distintas unidades del Ejército Popular, ya es un ejército sometido a un control, podemos llamar, ideológico extramilitar,
aparece la figura de los comisarios políticos, en el propio seno del Ejército Popular, aparecen las purgas internas en el propio Ejército Popular, o sea, no solamente en las brigadas internacionales, sino en el propio Ejército Popular, y se crea una masa de maniobra, un ejército, que, repito, en todo ese periodo que va entre la primera fase de la batalla por Madrid y el Ebro, hay muchos momentos en los cuales está a punto de disputar la superioridad a los nacionales. Probablemente esa capacidad de maniobra no hubiera sido posible sin la intervención soviética. Hay una cuestión también enormemente relevante que ha hecho correr ríos de tinta, que señalaba de pasada don Pío Moa, y es el envío del oro a la Unión Soviética. Algunas fuentes soviéticas parten de la base de que efectivamente Stalin interviene en España y envía las brigadas, entre otras cosas, porque él ha llegado a la conclusión de que se va a hacer con el oro, y se cita la famosa frase de Stalin de los españoles van a volver a ver el oro igual que se van a ver las orejas, es decir, que es un dicho ruso, es un refrán ruso que indica que no lo vas a ver en la vida. Es decir, la idea de Stalin en ese sentido es claro. A pesar de esto, ha habido intentos de justificación del envío del oro, pues por ejemplo, alegando que Churchill también pensó en enviar el oro británico al Canadá. Así es diferente. ¿Cómo verían ustedes la cuestión del envío de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética? Hombre, tanto Churchill como los franceses mandaron una gran cantidad de oro fuera, ¿no? Pero claro, lo mandaron a unos países con unas garantías y tal. La URSS no tenía absolutamente ninguna garantía internacional, era un sistema completamente opaco, en el que además no funcionaban ni las normas internacionales, financieras, etcétera, ¿no? Entonces, el solo hecho de equiparar estas dos cosas ya indica una mistificación brutal, es decir, un intento de justificar una acción que era ilegal y que además, por el mero hecho de mandar allí el oro, el Frente Popular perdía todo control sobre él. Era Stalin el que podía decidir y, por consiguiente, el suministro de armas, la mayor parte del suministro de armas, quedaba bajo el control de Stalin. Es decir, Stalin se convertía con eso en el dueño del destino del Frente Popular. Solo con eso. Porque el Frente Popular no tenía ninguna posibilidad, con la posibilidad que tenían los ingleses con su oro en América, ¿no? No, el Canadá además era un dominio británico. Era un dominio británico, claro. ¿no? Era como haber enviado el oro a las Canarias. Y en USA, ¿no? Y en Estados Unidos y tal. Entonces, todo eso no tiene comparación ninguna. Y el hecho de que se trate de equiparar ya revela algo, y revela un poco de la retórica stalinista, ¿no? Sí, ciertamente, y además es que este hecho hay que ponerlo en un contexto más amplio, que es el inmenso fraude, el inmenso robo que supuso el Frente Popular, el bando Frente Populista. No solo por las destrucciones en el tesoro artístico, sobre todo de naturaleza religiosa, pero no solamente de naturaleza religiosa, también cultural, por la destrucción de bibliotecas, de museos, de obras de arte, que en unos casos son destruidos y ya en una segunda fase también se comienza a negociar con ellos y a enviarlos también al extranjero, además del oro del Banco de España. Pero es que habría que hacer también alusión a algo que vale mucho más que el oro y que de hecho podemos decir que hasta incluso vamos a llamarle la propaganda, entre comillas, hizo incluso más hincapié en ello que en la cuestión del oro, que es lo que llamaríamos nuestros entrañables niños de la guerra. Es decir, no solamente se mandó a la Unión Soviética oro, sino se mandaron personas, se mandaron en concreto niños sacados de su familia, trasladados a la Unión Soviética. Y es curioso porque el Papa Pío XII, cuando dirige su mensaje a la nación española con motivo ya del final de la guerra, en abril de 1939, lógicamente el Papa no entra en cuestiones como el oro de España, y se refiere en concreto, sí, a los niños que se habían sacado de España y se habían llevado a la Unión Soviética. Probablemente ese hecho, ya digo, tiene una categoría y tuvo un impacto moral todavía mayor en España que, por supuesto, el valor material que supone ese otro inmenso fraude. Hay una cuestión, hace 3-4 semanas yo entrevistaba una noche en La Linterna a Ángel Gutiérrez, que era uno de los niños de la guerra. Salió con 6 años de España, desde Asturias, y él comentaba cómo se habían convertido absolutamente en estalinistas, cómo realmente al llegar a la Unión Soviética tenían un dios que era Stalin y una diosa que era Pasionaria, y comentaba incluso de una manera que él decía que bueno, que había sido tremenda,
cómo antes de la muerte de Stalin, en la residencia en la que él estaba, los jóvenes no pudieron dormir pensando que iba a morir, cómo cuando dieron la noticia de la muerte de Stalin se taparon la cabeza con las mantas y rompieron a sollozar, y cómo se habían jugado la vida descolgándose por unos canalones para llegar hasta el cadáver de Stalin, que estaba expuesto después de su fallecimiento. Y comentaba que en el momento en el que Khrushchev de pronto habló de algunos de los crímenes de Stalin, que aquello lo había sufrido realmente como una puñalada en el corazón. Es decir, que aquello había sido un cambio radical que había ido superando, porque también hubo gente que le fue hablando y diciendo que claro que había cometido crímenes, que esas eran las situaciones, etcétera. Pero es tremendo la manera en que él describía la forma en que se había lavado el cerebro, por utilizar un término creo que bastante exacto, a esos niños que marcharon a la Unión Soviética. Claro, si tú coges un niño de 6 años, te lo llevas a la Unión Soviética y lo sometes al adoctrinamiento igual que estaban recibiendo los niños rusos, el resultado será el mismo, con el añadido de que además a este niño se le hace creer de que ha sido salvado de la situación de lo que ocurre en España. Lo curioso es que, por ejemplo, en el Madrid republicano, los niños a los cuales a sus padres los habían asesinado en Paracuello o en tantos otros lugares de Madrid, se escondían, ciertamente, literalmente debajo de la cama, cada vez que notaban la presencia de las fuerzas de orden público alrededor de su domicilio, porque corría el rumor, probablemente más que un rumor, de que no a todos los niños que se llevaban a Rusia se los llevaban con el consentimiento de los padres. Es que efectivamente algunos padres ya no podían dar ese consentimiento. Bueno, primera cuestión que yo les lanzo. El oro de Moscú es un tema relativamente conocido, quizá mal conocido, quizá velado por la propaganda, pero conocido. ¿Hubo más bienes nacionales, además de carácter material, que desaparecieron de España en manos del Frente Popular? Sí, evidentemente. No solo se mandó aquel oro a Moscú, se mandaron también otros bienes artísticos y los cuadros del Museo del Prado. La única explicación para su peregrinación era que iban a ser como garantía o algo así enviados a la Unión Soviética. No tiene otro sentido aquella peregrinación peligrosísima que le impusieron los jefes del Frente Popular, ¿no? Pero la mayor parte de los expolios que se cometieron, además se ha presentado esto como salvamento de los cuadros del Museo del Prado, o sea, una cosa de una desvergüenza sorprendente, ¿no? Pues aparte de eso, la mayor parte de estos bienes no fueron a la Unión Soviética, sino que se quedaron como reserva para caso de tener que salir exiliados. Y efectivamente eso fue los tesoros que se llevaron, no solo el tesoro del Vita es el más conocido, ¿no? Pero hubo muchísimos más. O sea, Negrín, como le explica el mismo a Prieto, desde muy pronto emprendió el saqueo de bienes desde museos, colecciones de monedas de oro del Museo Arqueológico, por ejemplo, y otras muchísimas magníficas otras cosas. Colecciones visigóticas e islámicas. Sí, sí, y griegas y romanas, en fin, era... No solo eso, sino que obligó a los particulares a poner sus divisas y su oro en manos del gobierno, teóricamente para garantizarlo, y en realidad para robarlo, porque no era otro el objetivo, o bien el descerrajamiento de las cajas de seguridad de los bancos, incluso de los Montes de Piedad, donde estaban las alhajas de la gente humilde, ¿no? Todo esto se lo llevaron, arraplaron con ello y se fueron con ello al extranjero. Y además, me interesa también decir, cuando ahora hablan tanto de la represión franquista en gran parte fue posible porque miles de personas que estaban complicadas con el terror contra la derecha fueron abandonadas por completo por sus jefes. Que todos ellos, excepto Besteiro, se preocuparon de salir y salieron, y escaparon llevándose todos esos tesoros. Claro, eso es un poco... No obstante, hay que decir que esa no fue mayormente la política de los comunistas, O sea, fueron sobre todo los socialistas los que organizaron, Negrín y todos ellos, y Prieto luego, que le robó, vamos a decir, a su vez el tesoro del Vita a Negrín, fueron ellos los que organizaron aquella corrupción masiva. Los comunistas en general no participaron, lo conocían y posiblemente les gustaba saberlo para poder utilizarlo contra ellos en caso necesario, pero no parece que hayan participado de manera especial en ese robo masivo. Un ejemplo que yo creo que pone bien de relieve ese cambio de táctica, ¿no?, que se daba incluso en el expolio
y en el saqueo del tesoro artístico y religioso, es lo que ocurre con ocasión de la gran ofensiva sobre Zaragoza en el verano de 1937, en la cual, por cierto, una de las brigadas internacionales, no recuerdo si la 15 o la 16, tiene que ser retirada del frente porque únicamente se dedicaba al saqueo y no entraba en combate. Cuando el Ejército Popular entra en Belchite, el 6 de septiembre de 1937, hay un testimonio de un soldado nacional que se esconde en una torre, que lo ha publicado luego posteriormente en sus memorias, un alférez provisional, Amaro Izquierdo, y él cuenta cómo él desde su escondite ve el saqueo que hacen de la iglesia de la población y observa perfectamente cómo hay un mecanismo en el cual las cosas de valor se ponen en un sitio, de valor material, y en cambio los objetos de valor artístico, de valor religioso y también incomparable, se ponen en la hoguera. Se quema lo de valor religioso y se salva lo de valor material. Con todo este tipo de conductas se consigue ir poco a poco también atesorando toda esa enorme masa que en los primeros momentos efectivamente era simplemente todo destruido. Porque es verdad, tiene ahí mucha razón, que por paradójico que pueda parecer, hay un momento en el cual el Partido Comunista va a empezar a aparecer en la zona republicana como la garantía precisamente de un cierto orden, de una cierta estabilidad, de una cierta saber hacia dónde vamos, hay que hacer algo y hay que poner unos medios para conseguirlo. Eso en buena parte es el segundo momento en el cual ya se puede decir que toda la orientación política de la guerra transcurre bajo la orientación soviética. Hay una palabra que mencionaba usted antes de marchar a la publicidad, que es precisamente Paracuellos. ¿Qué pasa en Paracuellos? ¿Qué es lo que sucede en Paracuellos? Bueno, es muy modesto que me haga usted a mí esa pregunta, sobre todo teniendo en cuenta sus aportaciones en relación con este tema. Pues lo dramático es que lo que ocurre en Paracuellos no es otra cosa sino, digamos, la continuación, ya de una manera fuera de toda norma, de todo límite, de toda sujeción, de lo que venía ocurriendo en Madrid desde el propio 17-18 de julio de 1936 y en toda la zona sometida al Frente Popular, que es el asesinato de los considerados enemigos de esta situación. ¿Por qué digo ya fuera de toda norma, fuera de toda sujeción? Porque ciertamente a los sucesos, a los hechos de Paracuellos, ya se les puede aplicar con toda claridad la categoría de genocidio, al tratarse de una acción planificada, además de una acción planificada con intervención concreta, como muy bien ha puesto usted de relieve, de agentes soviéticos, en la cual también volvemos a decir lo mismo, no hay que volcar toda la responsabilidad sobre ellos, sino darse cuenta de cómo ellos aprovechan una situación que de por sí ya estaba funcionando en esa dirección y que pues supone que entre la primera semana de noviembre de 1936, a partir del día 7 y comienzos de diciembre de 1936, varios miles de personas sean fusiladas en las inmediaciones de Madrid. Pero repito, lo grave y lo que ciertamente llama la atención de estos sucesos no es solamente que tenga lugar en esos días el suceso de este tipo más sangriento de toda la guerra civil española, sino que es una simple continuidad de lo que venía ocurriendo desde el principio de la guerra. En los campos de Paracuellos son enterrados muchos militares que se encontraban en las cárceles de Madrid desde el comienzo, religiosos, sacerdotes, personas de toda clase y condición, chicos jóvenes, que van a sufrir ciertamente esa represalia que está muy vinculada con la aparición en el horizonte ya de Madrid de unas columnas nacionales que aquellos eran muy conscientes que podían entrar perfectamente en la capital. ¿Y hasta qué punto Paracuellos no es simplemente el reverso de una moneda represiva que en la otra cara llevaría a la matanza de Badajoz? ¿Badajoz es el equivalente nacional de Paracuellos? No. ¿Son dos matanzas distintas? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay una base, o sea, lo de Paracuellos es una sistematización de estilo soviético, indudablemente, de una represión anterior que era más desordenada, aunque no era espontánea. Eso venía de los partidos, venía del gobierno, etcétera, ¿no? En Badajoz se producen unas matanzas, indudablemente, pero no la matanza famosa de la Plaza de Toros, que nos han contado, ¿no? Y que es la que ha dado la vuelta al mundo. Eso es lo que es falso. Ahora, que se produjeron matanzas en los dos lados. Ninguna tan brutal como la de Paracuellos, pero se produjeron matanzas en los dos lados. ¿Por qué? Entonces, lo que nos importa de eso es pensar que
estas cosas ocurren cuando la ley cae por tierra. O sea, lo que nos permite vivir en paz y en cierto respeto y libertad, pues es que haya unas leyes, que haya un respeto y se cumplan. El Frente Popular, desde que ganó las elecciones, unas elecciones muy anómalas, lo que hace es destruir la legalidad republicana, de una manera muy violenta, creando una serie de resentimientos. Claro, cuando aquello termina hundiéndose, salen, en España como en cualquier sitio, salen los asesinatos de un lado y del otro. Ahora, quienes empezaron, se puede decir, fue el Frente Popular, ya desde que ganó las elecciones. ¿Cuánta gente muere aproximadamente en Paracuellos? ¿Cuánta gente muere en Badajoz? Hay una diferencia, ¿no? En Badajoz se puede calcular entre, como máximo, y a lo largo de muchos meses, entre, yo creo, unos han calculado entre 600 y 1.600 o algo así, me parece, ¿no? Cifras por el estilo, ¿no? En Paracuellos ya de un golpe creo que hay lo menos 3.000, ¿no? O más. Algunos han estimado hasta 8.000. Es decir, es una matanza enorme. Claro, pero la diferencia está ahí. O sea, una cosa es que en Badajoz tengan lugar a lo largo de meses y de años, hasta por la posguerra, fusilamientos en Badajoz, como lo tienen lugar en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, por desgracia en tantos otros puntos de España como apuntaba Pío. Y otra cosa es una matanza sistemática llevada a cabo en muy pocos días. Paracuellos en muy pocos días. Hay una cuestión también enormemente importante. Estábamos hablando de cómo hay un crecimiento de la influencia del Partido Comunista desde el golpe de octubre de 1934, cómo esa influencia crece en el Parlamento a partir de las elecciones de febrero de 1936, cómo se va incrementando durante el inicio de la Guerra Civil. ¿A partir de qué momento el Partido Comunista se convierte en una fuerza hegemónica dentro del Frente Popular? ¿A partir de mayo del 37, de los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, antes, con posterioridad? Yo creo que ya en la batalla de Madrid el Partido Comunista se convierte en la fuerza, por lo menos moralmente, hegemónica, y en gran parte también materialmente, porque ya el Frente Popular pasa a depender totalmente de la Unión Soviética, de los suministros soviéticos, etcétera, que los comunistas son quienes manejan más. Y claro, en aquel momento Largo Caballero venía a ser un títere de Moscú, vamos a decir, ¿no? Pero un títere que no le gustaba nada el papel de títere. Es decir, en un momento dado se rebela y entonces es descabalgado, lo cual demuestra el poder del Partido Comunista. El Partido Comunista de un golpe descabalga a Largo Caballero, a los anarquistas y a los nacionalistas catalanes. De un golpe en 1937, y todavía no era el partido más fuerte. Se va formando ya el partido más fuerte porque era el más numeroso, llega a ser el más numeroso y por supuesto el más disciplinado, que es otra fuerza también, ¿no? Y a partir de ese momento, pues la línea que se sigue es la línea que marca Stalin a través del Partido Comunista y de Negrín. Quien se opone es descabalgado, como Prieto. Prieto, que colabora con el Partido Comunista contra Largo Caballero, pues pronto tiene que dimitir, ¿no? Lo expulsa a Negrín prácticamente, ¿no? Lo mismo ocurre con Azaña. Azaña también colabora con los comunistas contra Largo Caballero y al poco tiempo se ve completamente inerme. Y vamos, sus diarios son patéticos, ¿no? de la situación en que estaba, ¿no? Estaba casi preso, ¿no? Dentro del propio Frente Popular. Es decir, el Partido Comunista se hace el partido hegemónico. Quiere decir que la política de Stalin era la que gobernaba el Frente Popular. Negrín es el hombre que está de acuerdo con Stalin en todo. No nos importa si era porque era agente de él o porque no lo era. El hecho es que estaba de acuerdo en lo esencial, en prácticamente todo, ¿no? Y claro, no obstante, el control no llegó a ser total. La prueba es que al final la guerra civil termina con una guerra civil entre las propias izquierdas. Hay el levantamiento de Casado, anarquistas, socialistas, etcétera. Y... Vamos a llegar a ello. En el programa anterior, en el que también tuvimos a don Ángel David, estaba con nosotros y ocupando el puesto en el que está usted ahora, Yuri Kryuskov, que había conocido precisamente a la persona que torturó a Andreu Nin. Y ya en su ancianidad, cuando era un abuelito con una casa llena de libros y de nietos, parece ser que muy plácido. ¿Hasta qué punto el secuestro, la tortura y el asesinato de Nin es un punto de inflexión o por lo menos un símbolo de la forma en que Stalin estaba controlando la política del Frente Popular durante la Guerra Civil Española? Yo creo que es un símbolo, o sea, con independencia de lo dramático del hecho, ya cuando hemos hablado en otros programas o cuando se ve toda la cuestión de cómo Stalin conduce todas estas situaciones, nos damos cuenta de que hay personas que hasta en la crueldad son objeto de un trato especial, pero que junto a ellos hay un montón
de gente anónima de la que no se sabe nada, de la que no se habla nada. Aquí sí hay desaparecidos de los cuales ni siquiera conocemos su nombre, porque no sabemos ni quiénes eran. El caso de Nin es el caso paradigmático, ¿no? Pero alrededor o al lado del caso de Nin habría otros muchos casos de los cuales no podemos hablar. Y sin embargo, yo creo que además de eso, a mí me parece que es también mucho más dramático el que en muchas ocasiones no fuera necesario un caso Nin paralelo. Y es, por ejemplo, en la evolución que se produce en el propio Partido Socialista, en el cual la mayoría de sus dirigentes, empezando por el propio Negrín a la cabeza, pero es que es algo que se ve de forma dramática con los dirigentes locales de las distintas provincias, van a entrar en esta dinámica de sometimiento a la Unión Soviética, de deslumbramiento por la actividad soviética, de manera que, lo decimos muchas veces, el Partido Comunista en España era minoritario. Es que no necesitaba serlo, es que tenía su mano derecha, que era el Partido Socialista. Y basta recordar, por ejemplo, lo que ocurre cuando tienen lugar las ofensivas, cuando ya se constituye el gobierno de Negrín, las ofensivas sobre Aragón, ¿no? Entre el verano del 37, enero del 38, cuando tiene lugar la ocupación de Teruel, ¿no? Por una parte, el empeño de los soviéticos en dirigir desde el punto de vista militar la guerra en Aragón, ¿no? Y en cambio no llevar a cabo, por ejemplo, ese viejo proyecto que existía en los republicanos españoles, que era romper el frente en Extremadura, el famosísimo Plan P, que no se asume nunca y que hay un interés soviético en que se lleve a cabo en Aragón. Claro, no es que los soviéticos tengan especial interés por el aire de Aragón que por el de Extremadura. Había que presentar que donde habían sido derrotados primero las columnas anarquistas, luego el ejército de Largo Caballero, es decir, en Aragón, ahora triunfaba un ejército de inspiración comunista. Y basta simplemente recordar cómo cuando tiene lugar la ocupación de Teruel y unos pobres soldados de reemplazo se les dice que van a tener unos días libres de permiso una vez que se ocupe la ciudad, luego les quitan el permiso a aquellos soldados traídos a la fuerza, ¿no? de los distintos pueblos, hacen como una especie de asonada, ¿no? de pequeño motín, entre comillas, y son precisamente fusilados 42 de esos soldados. Pues uno de los que intervienen en ese fusilamiento de manera más notable era un socialista extremeño que había sido alcalde de Mérida, Andrés Nieto. O sea que volvemos a encontrarnos siempre, y pensemos en el caso, por ejemplo, de Margarita Nelken o de tantos otros personajes procedentes del Partido Socialista al servicio de esa táctica soviética. Hay una cuestión, si me permites, sí. La importancia que tuvo el NKVD en España, con lo de Andrés Nin es un ejemplo. Es un ejemplo. Tenía cárceles secretas que estaban completamente fuera de la autoridad del Frente Popular, de la autoridad española, y en las que eran torturados y asesinados no solo del POUM, también anarquistas y gente muy, muy variada. Y el propio SIM, que era la policía política que montó Prieto, la montó por inspiración de Orlov, que era el jefe del NKVD aquí en España. Todo esto indica hasta qué punto el control y la fuerza de la Unión Soviética, de los métodos soviéticos, llegaron a establecerse en el Frente Popular. Hay una cuestión que yo tengo que plantearles porque además hemos tenido acceso documental a ella desde hace muy pocos años. Y es esa correspondencia, esos informes que hay de varios de los agentes de Stalin en España, dirigidos a Voroshilov, a Stalin, donde se habla de que han llegado a un acuerdo con Negrín. Es una correspondencia sobre todo que se sitúa en el año 38 y donde Negrín ha aceptado la creación de un partido que se llamaría el Frente Nacional, en el cual realmente el Partido Comunista era el que iba a controlar ese nuevo partido, pero donde habría ciertas figuras socialistas y republicanas que de alguna manera fueran la imagen que se exponía hacia afuera, pero que implicaba el paso en España pues de una república con un régimen revolucionario prácticamente desde febrero del 36 hacia un Estado con partido único, lo que hubiera sido, lo que luego fueron las democracias populares en el este de Europa. ¿Ustedes creen que si la victoria en la Guerra Civil Española la hubiera obtenido el Frente Popular en vez del general Franco, en España se hubiera implantado una democracia popular, un régimen de dictadura comunista como en Polonia, en Hungría o en Rumanía? Bueno, no es que lo creamos, es que lo dice la pasionaria, ellos lo dicen en muchísimas ocasiones. Es decir, ellos, los comunistas, el análisis que hacen de la guerra es que tenían que haber sido más... ellos se basaron sobre todo en la infiltración del ejército, la policía, los órganos más decisivos, de tal manera que al terminar la guerra ellos iban a ser los ganadores, si ganaban,
quienes iban a ganar realmente eran los comunistas, ¿no? Pero toda su línea iba en esa dirección. Crear una pseudodemocracia, como las democracias populares, en que habría unos cuantos representantes con títeres de ellos, ¿no? Políticos, socialistas, republicanos, pero que todo el poder de decisión estuviera en sus manos, ¿no? Esa era realmente la línea. No es que intentan algunos negarlo, pero es que los propios comunistas lo dicen, ¿eh? Y evidentemente, cuando al terminar la guerra, una parte de los socialistas, los anarquistas, etc., se rebelan contra los comunistas, se rebelan por eso. Y estamos cayendo completamente en sus manos. Esto no puede seguir así, ¿eh? Y como además estaban perdiendo la guerra, pues, claro, o sea, cuando se va perdiendo la guerra, salgan las contradicciones, como decían los comunistas, surgen las contradicciones, surgen las peleas, y así terminó. La guerra civil terminó con una guerra civil entre las propias izquierdas, cosa que muchas veces no se quiere recordar. Y con un golpe de las izquierdas contra el Partido Comunista. Exactamente, exactamente. Bueno, tiene usted un minuto si quieren añadir algo más, les queda un minuto escaso. Yo por mí nada. No, simplemente decir que terminó como había empezado. O sea, es que prácticamente había empezado también así. Se habla mucho de los sucesos de mayo, del 37 y demás, pero los primeros intentos, efectivamente, de los comunistas por controlar la situación en la retaguardia, llamada retaguardia republicana, se remontan probablemente a noviembre de 1936, como decíamos al principio. Y probablemente da más luz en esto conocer lo que ocurre en lo que algún historiador llamaba los frentes olvidados, que es lo que ocurre, pues a lo mejor en los sitios donde las cosas tenían lugar más de cara a la galería, porque en un frente olvidado los comunistas podían actuar a su antojo, mientras que en otros sitios tenían que, de alguna manera, por lo menos contar con las otras fuerzas aparentemente que estaban a su alrededor. Estaban más a la luz. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro debate y, como siempre, lo que nosotros les proponemos ahora es que lo lean. Y hemos escogido dos obras para que se adentren ustedes en ese periodo de las purgas que fue paralelo también a la intervención de Stalin en la Guerra Civil Española. El primero de los libros es una de las mejores novelas de la literatura universal en todo el siglo XX, una maravillosa novela que se titula El maestro y Margarita y que escribió Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov, del que ya les hemos contado en alguna ocasión, que fue un pequeño ratoncillo entre las zarpas de Stalin, pero que escribió una novela genial, escrita verdaderamente en clave, donde se podía ver cómo el Moscú feliz de Stalin, el Moscú de la propaganda, en realidad solamente era el sitio ideal al que podría viajar el propio Satanás. Y en novela, además, una novela romántica, en buena medida fáustica, en la que también Bulgakov apuntaba a que el único remedio frente a ese diabólico Stalin, frente a ese nuevo sistema absolutamente satánico, era precisamente la predicación de Jesús. Gran novela, novela además con una enorme leyenda. Por ejemplo, se hizo una versión cinematográfica que nunca llegó a estrenarse porque el propio diablo, dicen en Rusia, que lo impidió, y desde luego una obra que se puede leer todavía porque, insistimos en ello, es una de las grandes novelas del siglo XX. La segunda obra que queremos recomendarle es precisamente una de las obras poéticas más cargadas de patetismo de la historia del siglo XX. Es el Requiem de Ana Akhmatova. El Requiem de Ana Akhmatova, que ha sido publicado pues a veces como tal Requiem, a veces en antología, como la que les queremos recomendar en el curso de esta noche, es una obra que Akhmatova escribe cuando ve a aquellas personas que se apiñaban en las colas para visitar a los presos políticos que había en la Lubianka. Precisamente en esa versión que en estos momentos les recomendamos, que tiene el título del Canto y la ceniza, a la obra de Akhmatova se suma la de Marina Svietayeva, una de las mejores poetisas del siglo XX, desde luego una de las grandes poetisas rusas, que además perdió a buena parte de su familia en el Gulag y que acabó quitándose la vida precisamente porque no podía soportar el paraíso de Stalin.